Listo. Estamos Listo. grabando y ven la presentación. Sí, señor. Sí, profe. Hoy vamos a ver el tema de los plazos. Vamos a analizar el tema de la diferencia que hay entre un plazo y un término. Se entiende que un plazo, de acuerdo con lo que dice la doctrina, que un plazo es una raya y que un término es un punto. Se entiende que el plazo es una raya porque tiene un momento inicial y uno final, y que un término es un punto porque es un momento en el tiempo. Un plazo es cuando a una persona en un proceso se le dan varios días para que conteste una demanda. Ese plazo comienza un día y termina después. En cambio, el término es cuando se hace un señalamiento de un momento concreto para practicar una prueba a determinada hora exacta de un día exacto de un año concreto. En el tema de los plazos es importante tener clara la clasificación de los plazos. El Código Procesal Civil hace esta clasificación y es una clasificación que no es meramente teórica, es de trascendencia conocer cómo se clasifican los plazos. El código establece que hay plazos legales. ¿Cuáles son los plazos legales? Los plazos que establece el código, y esos plazos legales están establecidos por la ley, por el Código Procesal Civil. ¿Cuándo un plazo es legal? Bueno, cuando la ley dice que para contestar una demanda a un demandado hay que darle un plazo de tantos días. Pero no siempre en el proceso están señalados los plazos. Hay normas que le permiten a un tribunal establecer el plazo que le parezca conveniente. Por ejemplo, cuando se va a desalojar a una persona, el Código Procesal dice que el juez determinará, de acuerdo con las circunstancias, cuánto plazo le va a dar a la persona para que desaloje una casa. Plazo judicial son los que dan los tribunales cuando la ley les permite darlo de acuerdo a su leal saber y entender, y los plazos legales son los plazos que están establecidos expresamente por la ley. Existen los plazos comunes y los plazos particulares. Por regla general, todos los plazos son comunes. ¿Qué significa que los plazos son comunes? Que cuando se confiere un plazo, el plazo rige tanto para la parte actora como para la parte demandada. Por ejemplo, cuando se le da audiencia a las partes sobre un informe pericial, por ejemplo. Bueno, esa audiencia que se le da rige tanto para el actor como para el demandado. Cuando se dicta una resolución, se notifica a las dos partes. Bueno, el plazo es común para los dos. Por eso se habla de plazos particulares. Plazos comunes. Pero hay plazos particulares. Cuando se le previene al demandado que corrija la contestación de la demanda porque no la hizo bien, ese plazo es particular. Es un plazo que rige solo para el demandado porque el demandado es a quien le está previniendo que corrija la demanda. Existen los plazos perentorios. ¿Cuáles son los plazos perentorios? Los plazos perentorios son aquellos que, una vez transcurridos, la parte que tenía que hacer algo, que tenía que actuar, ya no lo puede hacer. Por ejemplo, el plazo para contestar una demanda. Digámosle que en un proceso le dan al demandado 30 días para que conteste la demanda. Si transcurren los 30 días y no contestó la demanda, ya no la puede contestar, porque ese es un plazo perentorio. Pero existen plazos no perentorios, que también se les denomina
plazos ordenatorios. ¿Por qué plazos ordenatorios? Bueno, porque aun cuando ha transcurrido el plazo, la parte tiene la posibilidad, la parte o quien sea, tiene la oportunidad de actuar sin que su gestión sea ineficaz. Un ejemplo de un plazo ordenatorio, no perentorio. Por ejemplo, cuando se le da plazo a un perito para que rinda un dictamen. Se le dice al perito, mire, tiene 8 días para rendir el dictamen. ¿Qué pasa si el perito rinde el peritaje no al 8.º día, sino al 9.º? Bueno, no pasa nada. No vamos a dejar sin efecto ese peritaje solo porque se atrasó un día. Ese plazo de 8 días es ordenatorio. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo y el perito no rinde el dictamen? Bueno, entonces habrá que quitarlo, removerlo, ¿verdad? Removerlo del cargo y pierde los honorarios por no haber cumplido con el encargo que se le asigna. Existen los plazos prorrogables, o sea, plazos que si la parte se lo pide al tribunal, el tribunal puede prorrogarlo. Y existen los plazos improrrogables, o sea, plazos que, aunque la parte se lo pida al tribunal, el tribunal no puede prorrogar. Un plazo improrrogable es el plazo para contestar una demanda. Si a mí me dan 30 días para que conteste la demanda y no pude contestarle en 30 días, no puedo ir al tribunal a decirle, mire, señor juez, deme otros 30 días para contestar la demanda porque no tuve tiempo. ¿Y por qué por qué el tribunal no puede darle más tiempo? Porque si le da más tiempo, le concede una ventaja indebida al demandado en perjuicio del actor. Porque el actor estará esperando que el demandado no conteste para saber que va ya ganando el conflicto, ganando el litigio. Por eso hay plazos prorrogables y hay plazos improrrogables. El código no dice cuándo un plazo es legal, cuándo es judicial, cuándo es común, cuándo es particular, cuándo es perentorio, cuándo es no perentorio, cuándo es prorrogable y cuándo es improrrogable. ¿De dónde se deduce? ¿Cómo se identifica cada plazo? Bueno, habrá que ver, digamos, si queremos saber si un plazo es legal o es judicial, habría que ver si para el caso concreto el código establece un plazo concreto. Si no hay plazo, bueno, entonces será un plazo judicial que tendrá que darlo el tribunal. Y así, así sucesivamente, con todos los demás, con toda la demás clasificación, habría que determinar el acto concreto que se está realizando para calificar el proceso, el plazo como perentorio o no perentorio. De hecho, en los tribunales, una de las cosas que discuten mucho los litigantes es, señor juez, mire, este plazo es un plazo improrrogable, no se puede ampliar y por lo tanto el demandado ya no puede actuar. Eso es parte de las discusiones que hay en los litigios. Profesor, sí. Perdón, uno podría afirmar entonces que todo plazo perentorio por definición es improrrogable. Sí. Gracias. Se podría afirmar eso. Profe, ¿usted podría dar un ejemplo de un plazo prorrogable? El plazo para rendir el dictamen por parte del perito. Ok, gracias. A un perito le dan 8 días para que rinde el dictamen y presenta un escrito diciendo, señor juez, mire, tuve un inconvenientillo ahí, necesito afinar ciertos detalles del informe pericial, ¿usted me daría unos días más? Y el juez le va a decir, sí, claro, tiene unos días más, porque es preferible darle unos días más y no perder el peritaje que ponerse tajante y decir, no, mire, ya no puede rendir el dictamen. Ok, gracias. Mucho gusto. Profe, Sí. es que en el libro también habla de los plazos convencionales, pero Ah, no, sí.
no me queda muy clara, digamos, como la diferencia. Sí, bueno, vean, en doctrina, como todo, como en todos los temas, ¿verdad? Cada autor se inventa clasificaciones y para eso, para escribir libros, se inventan clasificaciones y se crean ahí teorías. El plazo convencional es un plazo que las partes pactan de común acuerdo. Digamos, no sé, para presentar una prueba a las dos partes le interesa que se presente determinada prueba, se ponen de acuerdo y por convención, por acuerdo entre ellos, se establece un plazo determinado. O cuando se hace una conciliación, por ejemplo, que una parte se compromete a pagarle a otra una determinada cantidad de dinero. Bueno, como la ley no dice cuál es el plazo que debe dar en la conciliación, las partes pueden convenir cuánto plazo se dan para cumplir el acuerdo conciliatorio, por ejemplo. ¿Estamos? Sí, gracias. Y profe, en ese ejemplo que usted dijo por ejemplo, de que las partes pactan como para presentar una prueba, igual no debería ser como aprobado por el juez. Sí, claro, claro. Todo tiene que ser aprobado por el juez. Todo. Las partes pueden pactar, pero por ejemplo, en el Código Procesal Civil hay un artículo que dice que las partes pueden pedir la suspensión del proceso para tratar de llegar a un arreglo. Y el código dice que el plazo máximo es de 3 meses. Bueno, puede ser que el actor y el demandado le presente un escrito al juez y le digan, señor juez, usted no podría conceder mes y medio para ver si llegamos a un acuerdo. Vean que el código dice que el plazo máximo es de 3 meses, pero ellos por convenio dicen que mes y medio. Y el juez les va a conceder mes y medio para que traten de llegar a un acuerdo. ¿Estamos? Sí, ¿De gracias. acuerdo? Bueno, seguimos. Cuando me pregunten algo, dígame, al final dígame por lo menos gracias y está bien para saber que ya les quedó claro, porque yo me quedo pensando, tal vez no les expliqué bien o alguna cosa. ¿De acuerdo? Seguimos. Y un tema muy importantísimo. Este tema es importantísimo. Contar plazos es algo que un abogado debe saber hacer. Porque el abogado que no sabe contar plazos es el abogado que, por ejemplo, presenta una apelación extemporáneamente. Si a mí me notifican una sentencia de un cliente y yo no sé contar los plazos y presento la apelación extemporáneamente, yo tengo responsabilidad civil frente al cliente por no haber contado bien el plazo y de haber dejado en indefensión a mi cliente como consecuencia de no saber contar un plazo. ¿Qué es contar el plazo? Determinar el día último en que yo puedo hacer una gestión. Y en eso no puedo equivocarme. Tiene que ser exacto. Yo a veces cuando tengo duda hasta pongo a uno de mis asistentes o a mi secretaria y le digo, cuénteme un plazo, me hicieron la transmisión tal día, cuénteme el plazo para estar seguro, ¿cuándo se me vence? Son tantos días. Y hasta que no estoy seguro, no apunto en la agenda cuándo se me vence un plazo. Dice el código que los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación de una resolución. Eso dice el 30.5. Y también lo dice la ley de notificaciones. Pero la ley de notificaciones yo no sé por qué lo dijo. No debería decirlo. Eso lo tiene que decir el Código Procesal Civil y el 30.5 lo dice. Dice, los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación.
Y ahora les voy a poner una tarea para que la resuelvan aquí mismo. Si a mí me transmiten una resolución el sábado y el plazo que tengo para presentar una apelación es de 3 días, ¿cuándo se me vence el plazo? Quiero escucharlos. El miércoles. Jueves, profe. Hicieron la transmisión el sábado. Si se hizo la transmisión el sábado, se da por notificado el lunes y empieza a correr el plazo al día hábil siguiente, o sea, martes. Y son 3, martes, miércoles al jueves. No, se notifica sábado, pero empieza a correr de lunes. Lunes, martes, miércoles. Profe, ¿no era que todos los días eran hábiles? Sí, pero acuérdense que habíamos dicho que si la transmisión se hace el sábado, vamos a tener por notificado el lunes, ¿verdad? Para ajustarnos a la interpretación general que se hace en la práctica. La transmisión se hace el sábado. Se tiene por notificado el primer día hábil siguiente, lunes. El plazo comienza a correr al día siguiente de la notificación, el martes. Y se vence el jueves. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quedó claro eso? Les voy a poner otro caso. La transmisión se hace el miércoles. El plazo que tengo son 3 días. ¿Cuándo se me vencen los 3 días? El lunes. El martes. Lunes. Explíquemelo, que dijo el lunes, explíquemelo como yo lo expliqué antes. Porque si se hace el miércoles, queda notificado jueves. Se hizo la transmisión el miércoles. Ajá. Ajá. Queda notificado jueves. Ajá. Y son 3 días, jueves, viernes y lunes. Entonces el lunes vence el plazo. ¿Están de acuerdo todos? No. No, profe. Bueno, otro que lo diga, otro u otra que lo diga de otra manera. Yo diría que si la transmisión se hizo miércoles, se tiene por notificado jueves y el plazo empieza a correr a partir del día hábil siguiente, o sea, viernes. Viernes, lunes y sería hasta el martes que hay tiempo para responder. ¿Están de acuerdo con quién fue que dijo? ¿Karina? Sí, señor. ¿Están de acuerdo con Karina? Sí, profe. Con Daniela. Estamos de acuerdo. La transmisión se hace el miércoles. Se tiene por notificado el jueves. El primer día del plazo es el viernes. Y como las partes, como generalmente se entiende que los tribunales están cerrados sábado y domingo, el segundo día del plazo es el lunes y el tercer día del plazo el martes. ¿Estamos? Sí, profesor, ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, que febrero tiene 28 días y si hay año bisiesto y eso, para los plazos de años o meses, eso tiene que variar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Existen varios tipos de plazos. Plazos de 24 horas, Sí. plazos por días. Siempre que el código hable de días, siempre que el código utilice la palabra días, debe entenderse días hábiles. Se excluyen sábados, domingos, feriados y asuetos. Siempre que el código habla de días, se entiende que son hábiles. ¿No? Y cuando se trata de plazos por años o meses, los plazos se cuentan de fecha a fecha.
Digamos que a una parte se le da plazo, un plazo que comienza el 1 de enero. ¿Cuándo se vence ese plazo? ¿Cómo fue la No pregunta? dijo el tiempo de plazo, solo dijo plazo. Un mes, perdón. Se le da un plazo de un mes y el plazo comienza el 1 de enero. ¿Cuándo se vence el plazo? 1 de febrero. No, porque no se puede tomar en cuenta los fines de semana y si hay algún día feriado en medio. No, es que eso Que es un mes. es que es de fecha a fecha. Es por eso es que preguntaba lo del febrero. ¿Estamos claros? Ah, ok, listo. ¿Estamos claros con eso? Sí, Los profe. plazos por, Profe, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Es que me confundí. los plazos por años o por meses se cuentan de fecha a fecha. Si un plazo comienza el 1 de enero, ¿cuándo vence? 1 de febrero. 1 de febrero. Ok, Si un ahora sí, plazo gracias. comienza el 1 de enero del 2019, ¿cuándo vence? Igual, estamos Es por hablando un año, es por un año. Si un de plazo por un año comienza el 1 2020. de enero de 2019, ¿cuándo vence? 1 de enero del 2020. Correcto. Ok. Si, Profe, si a una... profe, perdón. Ajá. Una pregunta, estos plazos, digamos, por ejemplo, si a mí me dan el documento hoy, eso iniciaría a contar a partir de mañana, eso lo entiendo, pero esto no varía, digamos, si las notificaciones son personales Hablando, o por el Carla, medio. Sí, Carla, si a usted le hacen la transmisión, sí, ajá, no, pero usted me está, es para que lo diga bien, no que a mí me dan el documento, sino a mí me hacen la transmisión. Ahora sí, ¿cuál es el caso que se estaba planteando? digamos que si varía el medio, digamos, si a mí me notifican por correo, si me notifican de manera personal, igualmente los plazos comienzan a correr a partir del día siguiente hábil, no importa si es personal o lo que sea. No importa cómo le notifiquen. Ok. El plazo comienza a correr a partir del día hábil siguiente de la notificación. Si a usted le notifican personalmente el lunes, ¿cuándo le comienza a correr el plazo? El miércoles. Se tiene que poner notificado el día siguiente. No. Es que eso es lo que no me queda claro, digamos, porque personalmente, o sea, se lo están entregando de manera, o sea, directa a la persona. Yo le agradezco mucho la duda que tiene usted. Solamente se da eso de que el plazo comienza a correr al día siguiente de la transmisión cuando se trata de correo electrónico, fax y casillero. Ok, entiendo. Cuando la notificación es personal, comienza a correr al día siguiente de la notificación. ¿Cuándo le notificaron? Si es personalmente, entonces me notifican, digamos, sería hoy y comienza a correr a partir de mañana. Es correcto. Así es como se entiende. Es correcto. Si a una persona le notifican el 29 de febrero de un año que tiene 29, ¿cuándo se le vence el plazo de un año para el próximo año? Digamos que le dan un plazo de un año. ¿Cuándo se le vence el plazo? El 28 de febrero porque es a fin de mes, aunque tenga un día menos. El 1 de marzo. ¿Cómo se cuentan los plazos por años?
de fecha a fecha. Pero como tiene que esperar 4 años para que vuelva a haber un 29 y le toca 28. Sí. Cuando un plazo sea así, se tiene por vencido el día último del mes. Dice el 30.5. Cuando el ordinal del día de partida no exista en el mes de vencimiento, el 29, el plazo concluirá el último día de este. Si el día final de un plazo fuera inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. La misma regla se aplicará cuando se declare asueto parte de ese día final. ¿Estamos? Ahí lo dice el 30.5. Sí. Profe, Sí. una pregunta también cuando es de las 24 horas, digamos, es que en el libro decía que cuando es digamos, en el tribunal cuentan, por ejemplo, las horas en las que está el tribunal abierto, por decirlo así. Pero me queda la duda si cuando es por correo cuentan entonces las 24 horas del día. Bueno, por lo menos así se ha establecido, que en todo caso, lo de las 24 horas son las horas en que está abierto el tribunal, o sea, que son al final 3 días. 8, 8 y 8. ¿Verdad? Sí, pero si es por correo, ¿tenemos las 24 horas del día o también solo las que está abierto el tribunal? Si le notifican por correo, Ajá. si le notifican por correo es igual. Se le hace la transmisión un día, se tiene por notificado al día siguiente y el plazo le comienza a correr al día siguiente, que al final serían, entendamos, para que quede claro que son las 24 horas en que el tribunal esté abierto, que al final terminan siendo 3 días, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bien, eso es lo que dice el libro. Sí. Bueno, está bien. Esperemos que eso sea lo que dice. Seguimos. Y hay que, una cosa es el tema del plazo y otra cosa que es importante es el tema de en qué momento se presentan las gestiones. Cuando uno como litigante presenta gestiones escritas y en físico, digamos, si a mí se me vence un plazo, ¿hoy qué día es? 23. Si a mí se me vence un plazo el 23, yo tengo tiempo para presentar la gestión por escrito hasta las 4:30, que es cuando cierran los tribunales. Pero hay un reglamento de expediente electrónico en el Poder Judicial, y ahora el Código Procesal Civil lo dice, que cuando se trata de presentaciones por medios electrónicos, yo tengo tiempo hasta antes de que se cumplan las 24 horas de ese día. Vamos a poner este caso. Voy al tribunal a presentar el escrito físicamente. Voy corriendo. Y me cierran la oficina, logro llegar hasta las 4:35. Ya está cerrado. Bueno, si no tengo una computadora, si no tengo los aparatos suficientes para hacerlo, tendré que ir a buscarme a ver quién me hace el favor de hacer la presentación de ese escrito por medios tecnológicos. Y para hacerlo tengo hasta las 12 de la noche.
Profe, 11:59 o a las 12, porque No, ya a no, las 12 sería está la... bien, Karina, de acuerdo, hasta las 11:59 y 58 segundos. Ujú. Estamos de acuerdo. ¿Estamos? Sí. Profe, Sí. entonces si uno tiene un plazo de 24 horas, en ese caso serían los 3 días y en el tercer día, si lo presenta por medio electrónico, entonces tiene hasta medianoche o solo tiene de medianoche a medianoche en un solo día. Si lo presenta por medios electrónicos. Bueno, yo no me la jugaría, ¿verdad? Yo lo haría, lo presentaría antes de que se venzan las 8 horas del día último. Ok, pero entonces sí se tendrían, digamos, las 8 horas partidas en 3. No, perdón, las 24 horas partidas en 3. O sea, sí se tendrían esos 3 días y Sí, el último día se tendría hasta las 11:59. sí, podría entenderse así. Lo que pasa Ok, es que es muy riesgoso que el tribunal entienda otra cosa. ok, gracias. Profe, Yo por eso cuando tengo un plazo, si yo tengo plazo para presentar una apelación, ¿sabe cuándo presento la apelación? El primer día del plazo. Hago hasta lo imposible de por sí, entre la fecha en que me hace la transmisión y la fecha hay un día para que comience a correr el plazo, ya ahí puedo comenzar a trabajar. Y si puedo, presento la apelación al día siguiente de la transmisión. No me la juego. ¿Sí? profe, ¿Sí? una pregunta. Si una notificación se hace por medio de, bueno, lo que viene siendo Gmail o correo electrónico, ¿se entiende notificado en el momento en el que le llega al sujeto o se debe como de abrir el documento para entenderse notificado? No, se entiende por notificado en el momento en que ese documento esté en su dirección de correo electrónico. Se entiende hecha la transmisión, perdón. Se entiende hecha la transmisión en el momento en que usted ya tiene posibilidades de verlo en su correo electrónico. Correcto, profe. ¿Y qué pasaría si Se por tiene por alguna... notificado al día siguiente de la transmisión. Sí. Correcto. ¿Y qué pasaría si por alguna razón yo pierdo mi acceso a ese correo electrónico? Si usted es abogado litigante y por alguna razón extraordinaria pierde el acceso a su correo electrónico, que no sé cómo puede suceder eso, porque yo tecnológicamente no soy ningún especialista, usted tiene que ver cómo hace para recuperar ese medio electrónico, porque es su responsabilidad tener acceso a él todos los días del año. Correcto, profe. Gracias. Que yo no sé cómo puede pasar eso, ¿verdad? Porque yo tengo correo electrónico y lo puedo ver en la computadora, lo puedo ver en el celular y lo puedo ver. O sea, no sé cómo podría pasar eso. Pero sí podría pasar con los otros medios, ¿verdad? Por ejemplo, el fax. Que no hay Profe, electricidad, que el fax se dañó. Bueno, tiene que ver cómo hace, aunque sea ir al tribunal a buscar a ver si le han notificado algo. Pero es parte de la responsabilidad. profe, en ese caso, perdón, ¿no aplicaría lo que vimos en la clase pasada, que sería la presunción de la notificación? Sí, correcto, Ok, claro. perfecto. Se presume que fue notificado porque eso ya aparece en su correo electrónico. Si tiene acceso al correo electrónico, problema suyo. De hecho, la ley de notificaciones lo dice, ¿verdad? La parte responsable del funcionamiento del medio que haya señalado para atender notificaciones. ¿Estamos? Profe, Sí. en estas las presentaciones por medios electrónicos, el tribunal tiene que establecer cuándo se puede hacer por medios electrónicos o no.
o se presume, digamos. Bueno, esto, para responderle a eso les voy a explicar algo, ¿verdad? Que posiblemente ustedes no sepan. Cuando yo como litigante acepto llevar un caso, digamos que sea un caso que ya está en trámite, generalmente lo que uno hace es pedirle al tribunal, cuando ya le dan poder o con una solicitud del cliente, se le solicita al tribunal que me autoricen para consultar ese expediente en línea. Entonces, en el Poder Judicial, rápidamente hacen un trámite ahí tecnológico y me autorizan para revisar el expediente en línea. Desde el momento en que yo tengo autorización para ver el expediente en línea, tengo acceso a una plataforma virtual para presentar escritos al tribunal. O sea, se presenta el escrito, se hace el escrito, se imprime, se escanea, se firma digitalmente y se envía. Así es como funciona. Lo hacemos todos los días del mundo. No le voy a rajar que lo hago yo. Mi secretaria, que es una muchacha joven, sabe cómo hacerlo y ella es la que lo hace todas esas cosas, pero se presentan escritos. Incluso si uno está autorizado en la plataforma, sin ser el abogado de un expediente, puede presentar escritos. Y se presentan demandas nuevas y todo eso. Gracias, profe. ¿Le respondí? Sí. Sí, sí, gracias. Con mucho gusto. Estamos, jóvenes. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar a ver hoy un tema que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque es un tema que es un poquillo complicado. Este tema es el de la actividad procesal defectuosa. Lo que normalmente se conoce como nulidades procesales. Este es un tema que desde antes del Código Procesal Civil veníamos trabajando a nivel académico, dando cursos y dando charlas, porque necesitábamos cambiar el chip en el tema de las nulidades, de la actividad procesal defectuosa. Y bueno, dichosamente, el Código Procesal Civil es, digámosle, una normativa muy buena para evitar los inconvenientes que siempre había dado en Costa Rica la actividad procesal defectuosa. Vamos a comenzar diciendo que el código tiene unos objetivos, ¿verdad?, en relación con este tema, y es el de estructurar un sistema jurídico que le permita al profesional enfrentar con una visión diferente los problemas que suscita la actividad procesal defectuosa. Y también el código tiene como objetivo terminar con la costumbre que imperó aquí durante muchísimos años de utilizar la nulidad como instrumento para dilatar la solución de los conflictos. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se utilizaba la nulidad como instrumento para dilatar la solución de los conflictos? Bueno, el litigante que quería atrasar un proceso presentaba todos los incidentes de nulidad que quería. Y cada acto que se realizaba, el abogado planteaba un incidente de nulidad. A ese incidente de nulidad había que darle trámite, había que resolverlo, y eso tenía como consecuencia que el proceso no avanzara en detrimento de la justicia pronta y en detrimento de los derechos de quien acude a los tribunales buscando que un
una persona le cumpla con una pretensión. Objetivos del código: que la nulidad se declare solo cuando se produzca indefensión. Y eso lo vamos a ver después. Y también propiciar que en la interpretación de las normas procesales sobre actividad procesal defectuosa se dé preponderancia a la conservación y subsanación de los defectos procesales antes que a la nulidad. Un objetivo científico del código es propiciar que en la interpretación de las normas sobre actividad procesal defectuosa se prescinda de la influencia histórica de la teoría de las nulidades sustantivas. Esto lo vamos a ver con detalle, lo vamos a ver despacito porque es un temilla interesante, porque de alguna manera tiene, bueno, de alguna manera no, tuvo muchas implicaciones prácticas cuando no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo con el tema de las nulidades. Vamos a comenzar diciendo que en derecho procesal, igual que en el derecho civil sustantivo, también hablamos de invalidez y de eficacia. Un acto procesal es válido cuando contiene todos los elementos esenciales, y un acto procesal es eficaz cuando, aunque no contenga los elementos esenciales, alcanza el fin propuesto. Es posible que un acto defectuoso, ¿verdad?, que un acto inválido sea eficaz. Y voy a comenzar con el ejemplo patético en derecho procesal civil. El tema de las notificaciones. En este país, nadie era bien notificado. Bastaba que al momento de notificar se hiciera algo no tan correcto de acuerdo con la ley, para que un demandado se presentara al proceso alegando incidente de nulidad de notificación. En este país, toda notificación, la primera notificación que se practicaba en todo proceso era casi seguro que había un abogado que planteaba un incidente de nulidad de notificación para que se anulara la notificación y decirle al tribunal: no fui notificado ni fui bien notificado. Eso prácticamente se acabó por todo lo que vamos a ver. Hay que tener claro que un acto procesal defectuoso es defectuoso cuando no cumple los requisitos de forma y de fondo dispuestos por el legislador. No todo acto defectuoso debe anularse. El legislador establece diversos tipos de consecuencias dependiendo del defecto del acto. Por ejemplo, cuando una demanda es defectuosa, no se anula, sino que se corrige. Y para determinar las consecuencias de los defectos de un acto, es necesario examinar uno a uno sus elementos, su forma, sus contenidos y fundamentalmente si alcanzó su finalidad. Una notificación mal hecha, por muy fea que esté, si alcanzó su finalidad, si la parte tuvo conocimiento de que le estaban notificando una demanda, no hay que anularla. Debe conservarse porque al final de cuentas cumplió su finalidad. Dice el artículo 31.1 del Código Procesal Civil que los defectos de los actos procesales deben ser subsanados siempre que sea posible. Se convalidarán y se tendrán por subsanados cuando no se hubiera reclamado el vicio en la primera oportunidad hábil. Sobre esto vamos a volver después. Se habla en el Código Procesal Civil de la conservación de los actos procesales. Y este es un mandato para los tribunales y un mandato para los abogados litigantes.
Se debe evitar la eliminación innecesaria de pérdida o repetición de actos o etapas del proceso. Pura economía procesal y celeridad de la justicia. Se deben conservar las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que sean aprovechadas cuando el proceso se ajuste a la normalidad. O sea, cuando se anula, no hay que anularlo todo, hay que anular solamente lo que está mal hecho y además causó indefensión. Y la nulidad de un acto no conlleva la de las actuaciones que sean independientes de ese acto. O sea, que un acto se puede anular parcialmente. ¿Y por qué toda esta normativa así tan restrictiva al tema de las nulidades? Bueno, porque en Costa Rica era muy común que un proceso tenía 6 años de estarse tramitando y de pronto venía un abogado y planteaba un incidente de nulidad y el tribunal anulaba todo lo actuado desde la resolución inicial. O sea, se perdían 5 y 6 años en un proceso porque se anulaba todo y comenzaba de nuevo 5 o 6 años después. Eso era una cuestión que había que arreglar con el Código Procesal Civil de emergencia, porque era verdaderamente dañino para la celeridad de la justicia. Cuando hablamos de nulidad, tenemos que tener claro que la nulidad es un medio de impugnación que tiende a privar de eficacia a un acto procesal en cuya ejecución no se han cumplido las formas dispuestas por ley y, lo fundamental, produjo indefensión. Vamos a ver un tema que tiene que ver con la forma en que se regula el tema de las nulidades en el Código Procesal Civil. En doctrina se distingue entre nulidad relativa y nulidad absoluta. Nuestra legislación procesal civil de 1990 hacía esa distinción. ¿Y por qué se hacía esa distinción en el derecho procesal? Bueno, en el tema de las nulidades se dio un fenómeno histórico que es importante que lo tengamos presente. Como el derecho procesal es una ciencia, no hay duda de que es una ciencia porque tiene principios y tiene principios básicos. Como el derecho procesal es una ciencia nueva, reciente, digámosle, y como no teníamos en el derecho procesal una doctrina de las nulidades desde la perspectiva procesal, lo que se hizo fue copiar, trasladar la doctrina de las nulidades sustantivas del derecho civil sustantivo al derecho procesal. Y los estudios de derecho procesal modernos han llevado a la conclusión de que aquellas doctrinas del derecho civil sustantivo no se pueden trasladar al derecho procesal, que es un fenómeno totalmente diferente. Y voy a explicar esto de esta forma. Cuando en el derecho civil sustantivo se habla de nulidad de los actos y contratos, se está hablando de la nulidad de actos y contratos que son estáticos. No es lo mismo hablar de nulidad de un contrato que hablar de nulidad en derecho procesal. ¿Por qué no es lo mismo?
porque el derecho procesal es dinámico. No es un solo acto, son muchos actos y es un proceso que está en movimiento y por eso las nulidades deben verse desde otra perspectiva. Voy a dar la idea de a dónde voy. Primero, la doctrina de las nulidades del derecho civil sustantivo no son trasladables al derecho procesal. Y una conclusión fundamental que después la reiteraré. En derecho procesal no existen las nulidades absolutas. Cuando en derecho procesal hablamos de nulidad, siempre tenemos que tener claro que la nulidad es relativa. En derecho procesal no existen las nulidades absolutas. Y esto lo voy a fundamentar en lo que les voy a decir seguidamente. Vean, en el derecho civil sustantivo, el que se regula en el Código Civil, dice que la nulidad relativa se refiere a requisitos accesorios de un contrato, ¿verdad? Porque estamos hablando de derecho civil sustantivo. Cuando el defecto, cuando el vicio está en un requisito accesorio, lo que se produce es nulidad relativa. Cuando el vicio está en un requisito esencial de un contrato, como por ejemplo el consentimiento, es un requisito esencial de un contrato, estamos hablando de nulidad absoluta. En derecho civil sustantivo, la nulidad no se produce de pleno derecho, la nulidad relativa no se produce de pleno derecho, tiene que ser demandada. En derecho civil sustantivo, la nulidad absoluta la puede reclamar cualquiera. En derecho civil sustantivo, la nulidad relativa solo la puede reclamar el perjudicado. En derecho civil sustantivo, la nulidad relativa tiene que ser declarada, el acto subsiste hasta que se declare nulo, y en derecho civil sustantivo, la nulidad no es inmediata. La nulidad relativa no es inmediata. El acto puede surtir sus efectos hasta que se anule. Sus efectos no son retroactivos en la nulidad relativa. Cuando prospera la nulidad, produce la anulación total del acto y por lo tanto es nulo para todos los interesados. El acto anulable es susceptible de ser confirmado, ¿verdad? Y el derecho a pedir la nulidad se pierde por prescripción negativa. Vean que yo estoy exponiendo las características de la nulidad relativa en el derecho civil sustantivo porque podemos ver que es la forma en cómo se conceptúa la nulidad en derecho procesal. ¿No? En derecho procesal no podemos decir lo que se dice en derecho civil sustantivo en relación con las nulidades absolutas. ¿Las puede alegar cualquiera? No. ¿Se puede alegar en cualquier tiempo? Tampoco. ¿Es nulo para todos? No necesariamente. Toda esa doctrina, esa influencia de las doctrinas francesas en la legislación sustantiva costarricense no pasó al Código Procesal Civil Nuevo. Por eso, el Código Procesal Civil Nuevo
no conceptúa la nulidad, no hace la distinción entre nulidades absolutas y nulidades relativas. ¿Cuáles son las características? Pasé esa filmina rápido porque es lo que ya les estaba explicando. ¿Cuáles son las características de la actividad procesal defectuosa y de la nulidad desde la perspectiva procesal? Bueno, muy parecidas a las de las nulidades relativas en el derecho procesal, en el derecho sustantivo. Voy a brincarme toda esta parte histórica para irnos a lo que eso está en el libro, para irnos a lo que nos interesa fundamentalmente. La teoría de las nulidades del derecho civil sustantivo no es trasladable al derecho procesal. El proceso se rige por principios especiales que atienden a la estructura y función del proceso y que no están en los actos y contratos. Para poner un ejemplo, el principio de preclusión, los principios de impulso oficial, el principio de cosa juzgada. ¿Cuáles son las características de las nulidades procesales? Bueno, en el proceso la nulidad es una sanción en sentido amplio. Observar las formas es una responsabilidad tanto del tribunal como de las partes. En el proceso la forma es importante, aunque no sea lo esencial, ¿verdad? Porque lo esencial es que el acto cumpla su finalidad. La nulidad procesal solo puede ser alegada por la parte que ha sido afectada. La nulidad procesal se produce por un error de procedimiento, no de fondo. Actualmente se tiende a una reducción de los actos y de las formas de los actos. No se recomienda hacer listas de causales de nulidad. El Código Procesal Civil no las tiene. La preocupación del legislador es fijar límites de modo que las nulidades no sean utilizadas como medios para violar deberes. Se parte de la idea de que el proceso es un conjunto de actos independientes entre sí. Excepcionalmente, la nulidad de un acto acarrea la de otros actos. No interesa la calificación del defecto, no interesa si el defecto es de nulidad absoluta o es de nulidad relativa. Lo que interesa es el acto viciado y las consecuencias que pueda mantener un acto que es defectuoso y que causó indefensión. En derecho procesal, la nulidad debe alegarse y declararse en el mismo proceso en que se produjo. No hay nulidad sin resolución que la declare. Mientras no se declare la nulidad, el acto surte efectos. En derecho procesal no existen las nulidades absolutas. Todos los defectos y los actos defectuosos son convalidables de forma expresa o tácita. No puede ser declarada de oficio la nulidad, salvo supuestos evidentes de indefensión, y el aumento de los poderes del tribunal exige darle al tribunal la potestad de decidir si anula o no anula, atendiendo a los efectos que cause el vicio que contiene el acto. No hay nulidad sin perjuicio, lo que se conoce en doctrina como el principio de trascendencia. Solo es admisible la nulidad cuando se ha causado indefensión. ¿Y en qué caso, cuándo se entiende que se causa indefensión? Vean, la palabra clave en el tema de nulidades, aunque yo les esté adelantando algo que puede ser determinante para ustedes en el examen, la palabra clave en el tema de nulidades es indefensión. Solo se puede declarar la nulidad cuando se cause indefensión. ¿Y cuándo se causa indefensión? Bueno, solo se causa indefensión cuando una persona que es parte de un proceso no tiene oportunidad de hacer valer sus derechos.
Y les voy a poner un ejemplo que es rudo, pero es real. Miren, en los tribunales hubo épocas en que había una práctica en que la parte actora simulaba haber notificado a un demandado. Hacían cualquier cosa, le pagaban a un delegado de la Guardia Rural para que hiciera que había notificado a alguien. A veces hasta suplantaban personas, le decían a un notificador, vea, ese que va ahí es el que hay que notificar. Y llegaba el notificador y llegaba y lo notificaba. Y resulta que no era la persona y el notificador ponía la constancia. Notifiqué al señor tal y tal, me lo encontré en el Parque Central, lo notifiqué a las tales horas y tales horas. O sea, un simulacro de notificación ilegal, violando la ley, pero que al final llegaba al tribunal una constancia que decía al demandado lo notificaron en el Parque Central a las 10 de la mañana del día tal y tal y tal. Bueno, el proceso continuaba y cuando la persona se daba cuenta era que llegaban a sacarlo de su casa. Y nunca había sido notificado porque aquel que supuestamente habían notificado en el parque no era el demandado. Venía el demandado, presentaba un incidente de nulidad y presentaba un incidente de nulidad cuando ya estaba dictada hasta la sentencia, diciendo, señores del tribunal, mire, a mí se me causó indefensión. Yo no tuve posibilidad de hacer valer mis derechos en ese proceso. Esa acta de notificación que está en el expediente, porque fue a buscar el expediente cuando ya le iban a sacar de la casa y corrió a buscar un abogado para que le ayudara, el día que dice ahí que me notificaron, yo ni siquiera estaba en el país. Y aporta una constancia de migración, de aduanas, de ahí, de migración, de que no estaba en el país el día del acta de notificación. ¿Cuál es la consecuencia? Hay que anular todo. Anular todo lo actuado, todo el expediente hay que anularlo, porque la parte actora, utilizando mecanismos ilegales, hizo la pantomima de que había notificado al demandado. No es posible declarar la nulidad si pese al defecto el acto cumplió su finalidad, que es lo que se llama el principio de finalidad. Pero espero que les haya quedado claro el tema de la indefensión. ¿Estamos? Sí, profe. Y de acuerdo con la doctrina, en derecho procesal la nulidad se enfrenta al principio de la cosa juzgada. O sea, se entiende que la sentencia tiene como consecuencia, en principio, la preclusión de todas las impugnaciones, de tal manera que con la sentencia cualquier actividad procesal defectuosa se subsana, se convalida como un efecto de la cosa juzgada. O sea, una vez que llegamos a sentencia, se entiende que todo lo que pasó anteriormente se convalida, salvo un caso grave de indefensión, como el ejemplo que yo les acabo de poner a ustedes. Vamos a pasar esto porque esto es pura doctrina. Y que vamos a ver ahorita. ¿Cómo quedó regulado en el Código Procesal Civil el tema de la actividad procesal defectuosa? Bueno, todo lo que se refiere con actividad procesal defectuosa y nulidad, el Código Procesal Civil responde a todo eso que yo les vengo diciendo, que tiene principios fundamentales. El fenómeno de traslado de la doctrina civilista sustantiva al derecho procesal desaparece en el nuevo Código Procesal Civil. El nuevo Código Procesal Civil no señala supuestos tasados en que la nulidad debe declararse.
el nuevo código contiene una normativa amplia, que permite al tribunal apreciar si la nulidad es declarable o no es declarable. En Costa Rica no existe el sistema taxativo de defectos. El presupuesto para declarar la nulidad es que haya indefensión y se elimina, como ya les vengo diciendo, la distinción entre nulidades absolutas y nulidades relativas. Y el Código Procesal Civil, en sus normas, responde a toda esa doctrina que les he venido explicando. Los defectos de los actos procesales deben ser subsanados siempre que sea posible. Los actos procesales defectuosos se convalidan y se tienen por subsanados cuando la parte no alega su nulidad oportunamente y se produjeron los efectos sin afectar el debido proceso. Importa consentimiento tácito, y esto es importante, el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil que se tenga. O sea, que si estamos en una audiencia y vemos que algún acto procesal se realizó en forma indebida, tenemos que plantearle al tribunal la posibilidad de anular el acto procesal por el vicio que tenga. Claro, tiene que haber causado indefensión. Rige el principio de conservación de los actos procesales. Cuando sea imprescindible declarar la nulidad, se procurará evitar la pérdida, repetición o destrucción innecesaria de etapas del proceso y actos cumplidos, y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez que el proceso se ajuste a la normalidad. La nulidad de un acto no conlleva la de las actuaciones que sean independientes de aquel. La nulidad de parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal en contrario. Era muy común que en Costa Rica se planteara la nulidad de una sentencia, y era muy común que anulaban toda la sentencia, cuando a veces lo único que había que anular era una parte y conservar todo lo demás. Ahora el código recoge expresamente que es posible anular parte de un acto y no totalmente. La nulidad de los actos procesales solo se decretará cuando se cause indefensión. Ya vimos que es indefensión, ya el código lo dice. Y como si fuera poco, el Código Procesal Civil dice en qué casos no se puede declarar la nulidad. No se puede declarar cuando sea posible subsanar el acto, cuando ha logrado el fin propuesto, cuando la parte que concurrió a causarla, cuando la parte que alega la nulidad concurrió a causarla o no ha sufrido perjuicios, y no es posible estar reiterando nulidades como se hacía con el Código Procesal Civil. Cuando sea evidente que se está en uno de estos supuestos, el tribunal debe rechazar de plano la gestión de nulidad para no atrasar el proceso. Vean, ¿cómo estamos con el tema de las nulidades? Profe, yo siento que vamos un poco rápido. Sí, vamos un poco rápido porque lo fundamental, porque voy dándole lo fundamental. Estas filminas tienen un montón de información, que es información de pura doctrina, pero lo fundamental que a mí me interesa es lo que ya les he dicho. Y para Profe. vamos a llegar hasta aquí, pero voy a recapitular. Sí, Laura. No, que le iba a preguntar que la parte como histórica de esto de la nulidad, que se saltó las diapositivas, entonces digamos como para la cuestión del examen, no es como relevante. Sí es relevante que lo lean, ¿verdad? Sí es relevante porque es una cuestión puramente histórica. Lo que pasa es que, digamos, no requiere una gran explicación la parte histórica, ¿no? Pero sí es conveniente, o sea, sí tienen que leerlo, leanlo. Sí, está bien, te fijo. Gracias. Y si tienen alguna duda, lo hablamos, ¿verdad?
pero es una cuestión histórica. ¿Qué es una cuestión histórica? Que lo fundamental es que en derecho procesal, como no teníamos una doctrina, no había una doctrina hecha sobre el tema de las nulidades, copiamos la teoría de las nulidades del derecho sustantivo, que ya se ha visto a través del tiempo de la creación doctrinaria del derecho procesal y la creación práctica del derecho procesal y legislativa, que no es trasladado. Las nulidades en el proceso hay que verlas desde otra perspectiva, tomando en cuenta todo lo que ya les he venido diciendo. Vean, fundamental en el tema de las nulidades. No se puede anular un acto procesal si no se determina que ese acto, que la realización de ese acto procesal por la forma en cómo se realizó, causó indefensión. Es muy común que los litigantes gestionen constantemente nulidades en el proceso. A veces con fines meramente dilatorios. ¿Qué hace un tribunal cuando le alegan, cuando le están pidiendo que se anule algo? Bueno, verificar que no se ha causado indefensión o verificar si se ha causado indefensión. Si se ha causado indefensión, pues se anula y se repite. Pero solamente cuando se ha causado indefensión. Esta parte teórica, esta parte que acabamos de ver, léanla, léanse el libro, y supongo que ya lo leyeron, y vamos a dejar para la próxima clase, para ver con calma, despacito, el tema del procedimiento para pedir, analizar y declarar la nulidad. Porque al ver todo esto, vamos a ver ya aplicado en la práctica toda esa doctrina y todo eso que vimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Pero les pido por favor que lean para la próxima clase. Si no lo han leído el tema de las nulidades, lean. Profe, una consulta. Sí. ¿Esa presentación usted la va a compartir? Sí, tengo que compartirla. No sé, bueno, pues, si alguien puede, escriba ahí al WhatsApp, profe, compártala para acordarme, es que a mí se me olvida. Ustedes no saben que yo paso, casi no tengo tiempo de nada. Entonces, si me acuerdo yo se las comparto, pero si alguien quiere, póngame ahí un mensaje en el grupo, ese grupo que no utilizan. Voy a tener que comenzar a mandar chistes o algo yo, porque este grupo es el grupo más aburrido que tengo yo. Perfecto, profe. Y, profe, ¿cómo a qué horas estaría un poco desocupado para enviar el mensaje? No, mándelo ahí, yo lo borro cuando yo... Si usted lo manda, me lo deja ahí, yo no lo borro hasta que no mande las filminas. Como a mí me gusta andar borrando todo. Y había dicho que iba a enviar también como un examen suyo, me parece. Sí, pero ahí es que a mí se me olvida. Ok, sí, está bien. Con confianza, jóvenes. Yo sé que este tema de la pandemia y todo, bueno, voy a dejar de compartir para que no quede grabado. Todavía estoy grabando. Sí, señor. Sí, profe.